Estimados amigos, paz de Cristo, una vez más los saludo en el nombre del Señor Jesucristo para invitarlos a que estén aquí con nosotros para seguir con esta serie de estudios, la cual hoy nos toca el número 4. Tenemos 3 videos anteriormente a los cuales les aconsejo que si no los ha mirado, los busque para que así pueda tener la serie completa desde el principio. Hoy nos toca el estudio número 4, el cual se titula El hombre nacido de nuevo. Y pues es un hermoso tema el cual quiero compartir con ustedes, el cual me ha ayudado a mí bastante a entender una de las partes muy importantes, lo que es el bautismo, que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Amén. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a dar inicio. Antes que nada, quiero hacer una oración por todos nosotros para que el Señor sea quien nos ayude. Es muy importante invitar a la presencia de Dios, y así también yo le animo a que usted, siempre que vaya a hacer, a tener un estudio, siempre acostumbre invitar a la presencia de Dios por medio de la oración, y también prepárese con su Biblia para que vaya siguiendo las escrituras, vaya leyendo juntamente conmigo, y así vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Yo le invito a que incline su rostro y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta hermosa bendición que nos das, Señor, de poder estar aquí, Señor, en este momento, listos, Señor, para estudiar este estudio que tenemos hoy aquí, Señor, el cual tú nos lo has dado, Señor, para que nosotros podamos aprender la importancia, Señor, del bautismo. Y en este momento yo te pido, Señor, por cada uno de los oyentes que están conectados, que están mirando este video, Señor, que tú seas quien toque sus vidas, que tú seas quien abra su corazón, Padre, y que ellos puedan entender este estudio, Señor, conforme tú lo has diseñado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a continuar con el tema de esta noche, que es el hombre nacido de nuevo. Y tenemos un propósito de esta lección. Ese propósito es demostrar la importancia de que un pecador nazca del agua en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo importante, que el pecador nazca del agua en el nombre de Jesús. Y pues vamos a voltear a la cartulina, y así vamos a leer un poquito lo que es el hombre nacido de nuevo. Ahí tenemos el tema en nuestra cartulina. El hombre nacido de nuevo. Tenemos una escritura ahí que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No sé si se recuerdan, anteriormente estuvimos mirando un árbol que tenía muchos frutos, diferentes frutos, no muy buenos, por cierto. Entonces, conforme fue aprendiendo, conforme fue leyendo la escritura, ese árbol o ese hombre empezó a mirar su condición mala que estaba delante de Dios. Entonces, ese hombre, ese árbol llegó a un arrepentimiento genuino. Entonces, la palabra de Dios tocó su vida, tocó su corazón, y entonces ese árbol fue cortado totalmente, quedando solamente el tronco. Aquí vemos un tronco. Amén. Entonces, el tronco indica la vieja naturaleza. Entonces, el día de hoy estamos tocando el tema hombre nacido de nuevo, por lo cual lo vamos a ilustrar con el tronco anterior del árbol viejo que teníamos, y entonces una nueva naturaleza, un nuevo árbol empieza a brotar aquí, y eso es la nueva naturaleza injertada, es la naturaleza del nuevo Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Corta el árbol viejo e injerta una nueva naturaleza. Amén. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y vamos a voltear a la Biblia. Vamos a leer una escritura
que tenemos por aquí en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los 21 primeros versículos del capítulo 3 de Juan. Amén. Yo le pido que tenga su Biblia en mano, me siga, vaya leyendo juntamente conmigo y también que se ponga cómodo porque pues es una escritura un poquito larga, pero muy importante para este tema. Amén. Entonces, empezamos a leer en el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan. Amén, la cual nos habla de un hombre judío, fariseo, maestro, amén, que vino a buscar a Jesús de noche, amén, y él era un hombre que enseñaba, pues era maestro, amén, enseñaba, pero escuchó de Jesús y tuvo curiosidad, amén, un maestro escuchar de otro maestro, y el cual le dio curiosidad el ver, porque miró, dice la palabra de Dios, que miró las señales que hacía Jesús. Entonces eso le llamó la atención a él, y entonces vino a buscar a Jesús, solo que por
precaución, ah, lo vino a buscar a escondidas, cuando nadie lo mirara. O sea, lo vino a buscar de noche. Así dice la palabra de Dios. Y entonces viene a buscar a Jesús y estaba seguro de que Jesús procedía de Dios, así lo declaró, porque hacía grandes milagros. Amén. Y entonces viene y se le presenta a Jesús y le dice esto: sabemos que vienes de Dios porque las señales que haces tú, ¿verdad? Nadie antes las había podido hacer. Entonces, Jesús, sin embargo, como que no estaba muy interesado en esa plática que él quiso tener con él, ¿verdad? Jesús fue directamente, sabiendo la necesidad, sabiendo lo que Nicodemo necesitaba. Entonces fue directamente hacia él y le dijo lo que él en verdad necesitaba. Amén, que era el bautismo. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede entrar en el reino de Dios. Amén, en el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer otra vez. Nicodemo no entendió, ¿verdad? Se le hacía algo difícil, algo imposible. ¿Cómo era posible? Le pregunta, ¿cómo va a suceder esto? ¿Puede acaso un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le vuelve a repetir pero ahora le dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Amén. Y eso es el tema que vamos a estar tomando durante estas dos clases siguientes. Y el día de hoy vamos a tomar la clase nacimiento en agua, y la próxima lección va a ser nacimiento en espíritu. Amén. Vamos a considerarlas una a la vez. Amén. Y vamos a leer una escritura que tenemos aquí en la cartulina. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Y dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y eso es lo que vamos a estar leyendo, a estar estudiando en este día. Y es el nacimiento del agua. Amén. ¿Cómo se nace de nuevo? Vamos a verlo una vez más. Vamos a voltear a la cartulina. Y ahí tenemos lo que estamos hablando en este momento. ¿Cómo se nace de nuevo? Amén. Es una pregunta. Bueno, para nacer de nuevo, según Juan 3, 1 al 8, hay que tomar en cuenta dos elementos, que el primero es el agua. Amén. Es necesario que haya agua para... estamos hablando del bautismo en este momento. Amén. Para que haya un bautismo es necesario que haya agua. Amén. Y ahí tenemos que dice que el bautismo es igual a sepultura. Amén. Entonces así es como vamos a ser sepultados por medio del bautismo. Cuando entramos al agua somos sepultados. Y cuando salimos del agua somos resucitados, una nueva criatura en el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a ver algo muy importante, que es el bautismo. El bautismo viene de una palabra griega que significa bapto, que significa sumergir. Amén. Entonces, por su definición, sumergir en las escrituras, el bautismo debe ser por inmersión y no por aspersión o rociamiento, solamente por sumergión. Y hay algunas personas que dicen que es una sumersión espiritual, o sea que no debe de ser literalmente. Amén. Bueno, pues aquí tenemos que la palabra bautismo significa sumergir. Entonces
debe de ser sumergido en agua. Y también tenemos el ejemplo que Jesús nos dejó en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde Él literalmente viene y se bautiza. Amén. Y tenemos unas escrituras aquí. La primera escritura que tenemos aquí en Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Amén. Entonces Jesús fue bautizado y tenemos la escritura allí. Él literalmente fue sumergido. Amén. No fue salpillado, no le rociaron solamente agua, sino él fue sumergido. Y ese es el ejemplo que él nos deja para que nosotros practiquemos también. Entonces tenemos otra escritura. Jesús mandó a los discípulos a bautizar. Dice la escritura en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es otra escritura que tenemos, donde Jesús manda a sus discípulos a bautizar. ¿Por qué? Porque es muy necesario y muy importante bautizar literalmente, no espiritualmente. Debe de ser literalmente sumergido en agua. Amén. Tenemos otra escritura aquí en Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro y los apóstoles cumplieron con ese mandamiento, bautizando a judíos y a gentiles en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Jesús mandó. Eso es lo que ellos cumplieron. Amén. Y entonces es lo que nosotros debemos de practicar también. Amén. También es muy importante que aclaremos, porque esta escritura ha traído una clase de, ¿cómo lo llamamos? Como desacuerdo. Algunos dicen una cosa, algunos dicen que tiene que ser como dice aquí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero eso es algo que tenemos que entender. Y precisamente para eso estamos tomando esta clase. Amén. Para poder aprender qué fue lo que Jesús realmente mandó ahí que se hiciera. Amén. Y por qué acá dice la escritura que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces eso es algo que vamos a aprender en este día. ¿Por qué ellos bautizaron? Si aquí dice que Pedro y los apóstoles cumplieron ese mandamiento bautizando a judíos y a gentiles en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero si Jesús dijo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces eso ha traído controversia y es lo que queremos aclarar el día de hoy. Amén. Para que esté todo claro y no haga confusión. Bueno, pues primeramente vamos a hablar de lo que Jesús realmente quiso decir. Amén. Pues la frase en el nombre de quiere decir que tiene que ser en un nombre. Amén. Y eso está claramente en el nombre de. Literalmente tiene que haber un nombre. Y pues ahí miramos que Padre, yo no lo reconozco como nombre. Y no creo que usted lo reconozca como nombre tampoco. Hijo tampoco es un nombre. Y Espíritu Santo tampoco es un nombre. Amén. Entonces ahí tenemos que entender que esos tres deben de tener un nombre. Amén. Y entonces vamos a llegar a la conclusión de qué es lo que pasó allí. Amén. Pero tenemos unas escrituras también antes de llegar a eso. En Hechos 2:38, que es la que leímos aquí, que dice que en el nombre de Jesucristo debe ser el bautismo. Amén. Tenemos otra escritura en Hechos 8:16, donde dice que deben ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos otra escritura en el libro en Hechos 10:48, donde dice que debe ser bautizado en el nombre del Señor. Amén. Y el nombre del Señor Jesús.
Entonces, Hechos 22:16 dice invocando su nombre y habla de invocar el nombre de Jesús. Y luego Hechos 19:5 dice en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí miramos varios ejemplos de cómo los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, invocando su nombre de Jesús. Todos los bautismos que se registran en la Escritura fueron en el nombre de Jesús. Amén. Ninguno se registró en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bueno, lo vamos a aclarar. Amén. Entonces, aquí tenemos Mateo 28:19 dice que bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como dijimos, esos no son nombres, son solamente títulos. Amén. Porque hay muchos, como usted, si tiene hijos, si es hombre, es padre. Si tiene un padre, es hijo. Amén. Entonces, pero ese no es su nombre. Amén. Usted tiene que tener un nombre. Mi nombre es Manuel. Yo tengo hijos, soy padre. Y tengo un padre y soy hijo también. Amén. Pero ese no es mi nombre. Mi nombre es Manuel. Ok. Entonces, creo que estamos claros en esa parte. Amén. Y luego tenemos una escritura en el libro de los Hechos 4:12. Dice, en ninguno hay, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solamente en el nombre de Jesús. Está hablando del nombre de Jesús. Allí dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y usted entra en esa parte porque usted es hombre o mujer y ahí se clasifica también. Amén. Entonces, no se nos dio otro nombre, no ha sido revelado otro nombre más que el nombre de Jesús. Amén. Y solamente en ese nombre hay salvación. Amén. Las palabras del Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios, son pronombres. Amén. Entonces, vamos a ver ahora por qué decimos que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por qué decimos que es Jesús. Bueno, pues aquí tenemos las escrituras. Amén. Y ellas son las que nos desmienten, ellas son las que nos enseñan. Y por eso estamos aquí, para aprender. ¿Ok? Entonces, en el nombre del Padre, pues Jesús manifestó el nombre de su Padre. Jesús dijo, y vamos a ver en Juan 5:43, termina diciendo, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Amén. Y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces ahí tenemos la escritura. Isaías, el profeta Isaías lo anunció desde con mucho tiempo anterior, que iba a nacer un hijo, un niño, dice, porque un niño nos es dado, nacido, hijo nos es dado. Y ahí da las características que iba a tener ese niño nacido. Entonces, ahí lo nombra como Padre eterno. Amén. Entonces, pues, allí se entiende claramente que cuando nace ese niño, se le llama Padre eterno. Entonces, Él es el Padre eterno. Amén. Los judíos continuamente rechazan las afirmaciones de Jesús. Repetidamente le preguntaban, ¿tú quién eres? Amén. Tal vez usted también pregunta, ¿y quién es el Padre? Amén. ¿Quién eres tú? Bueno, pues a Juan 8, 25, 27, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
pero el que me envió es verdadero, y yo lo que les he oído de él, lo que le he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Amén. Entonces ahí está Jesús haciendo la aclaración. Amén. Entonces por ahí salió otro atrevido, ¿verdad? Que también pues no entendía claramente. Entonces se llamaba Felipe. Y ese Felipe pues estaba allí y Jesús hablando con ellos les dice, si me conocieres, esta escritura está en Juan 14, 7 al 9. Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces ahí está Jesús aclarando eso, que si a Él lo conociéramos, conocemos al Padre también. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjese qué clara está la escritura. Amén. En ese momento ellos no habían mirado a nadie más que a Jesús. Jesús lo tienen enfrente y Jesús está aclarando. Amén. Les dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús ya lo estaba mostrando. Yo soy aquí el Padre. Pero todavía no estaba muy claro para Felipe. Entonces sigue diciendo la escritura. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Como diciendo, ya ahora sí, enséñanos quién es el Padre y hasta ahí ya vamos a creer ahora sí en ti. Ya no vamos a dudar, ya no vamos a tener más preguntas. Tú solamente muéstranos al Padre y con eso ya vamos a estar satisfechos. Amén. Claro, Jesús inmediatamente, teniendo la respuesta, le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fíjese qué clara está la escritura allí. Amén. Hace tanto que estaba Jesús ya con ellos allí. Le dice, y no me has conocido, Felipe. O sea, le está diciendo Jesús, todavía estás preguntando quién es el Padre. No lo estás mirando aquí enfrente de ti, te lo acabo de explicar. Amén. Eso es lo que Jesús realmente le está diciendo. Amén. Y lo puede leer. Juan 14, 7 al 9. Ahí está la escritura. Usted mismo confírmelo, búsquelo ahí en su Biblia. Amén. Sigue diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. No hay duda, no hay más duda. Amén. Después de ahí Felipe ya no se escuchó que volviera a preguntar nada más. Creo que le quedó bien claro, así como a mí me quedó bien claro y espero que a usted también le quede bien claro. Amén. Entonces ahí tenemos el ejemplo de quién es el Padre. Amén. Y hablando Jesús, mostrando al Padre, mostrándose él mismo como el Padre. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, vamos a continuar adelante. Ahora vamos a ver cuál es el nombre del Hijo. Amén. Ahí vamos a ver el Hijo. Vamos a ver quién es el Hijo. Entonces tenemos una escritura en Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Eso es el que es el Hijo. Amén. Es el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces tenemos otra escritura en Lucas capítulo 1 versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Ese es el nombre del Hijo. Amén. Y seguimos leyendo ahora en Hechos 4, 10 al 12. Dice la escritura, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ese es el nombre que nosotros
tenemos que conocer. Es el nombre que los apóstoles usaron, amén, porque aquí tenemos la escritura claramente, que se está diciendo que en el nombre de Jesucristo, Pedro dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, y también dice que este Jesús es la piedra reprobada, amén, y dice que en él, solamente en él hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, claramente está ahí la escritura. Amén. No debe de haber duda de lo que estamos hablando. Ahora, pues ya miramos quién es el Padre. Ahora ya miramos quién es el Hijo o el nombre del Hijo. Ahora vamos a ver, falta el Espíritu Santo. Amén. Entonces, volviendo a la escritura en Isaías, otra vez dice, el niño que había de nacer, había de ser el consejero o el consolador mencionado por Jesús en Juan 14, 16 al 18. Amén. Entonces, el profeta Isaías dijo que, y se llamará su nombre consejero. Amén. Así es como lo describió el profeta. Aquí va a ser consejero. Ahí donde leímos que decía que iba a ser Padre eterno, ahí también habla que dice que va a ser el consejero. Amén. Entonces, en la escritura de Juan 14, 16 al 18, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahí lo aclara, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otra vez Jesús está hablando de otro título, ¿verdad? Como lo dijimos al principio. Ahora está hablando del Espíritu Santo, pero Él está diciendo, volveré a vosotros. Dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y termina diciendo, volveré a vosotros. Entonces, ahí está bien claro, amén. ¿Quién es el Padre? Jesús lo aclara diciendo que Él es el Padre. Y también, pues, lo aclara ahora diciendo que Él es el Espíritu Santo. Amén. Ahí está que Él dice que Él es el Espíritu Santo. Él lo va a enviar y luego dice, yo vendré a vosotros. Amén. Vendré a vosotros como el Espíritu Santo. Ahí está claramente la escritura. Amén. Entonces, en la Biblia ni siquiera una vez alguno de los apóstoles o nadie de los que se menciona allí bautizó a alguna persona invocando estos tres títulos. ¿Será que los apóstoles fueron desobedientes? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Jesús les aclaró lo que acabamos de ver aquí. Amén. De que Jesús es el Padre, de que Jesús es el Hijo y de que Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces los discípulos, los apóstoles lo entendieron claramente y obedecieron el mandato, que fueran a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, que es Jesús, en el nombre del Hijo, que es Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, que es Jesús. Amén. Pues claro está de que solamente hay ese nombre y que no podemos invocar, no hay ningún otro nombre, dice la palabra de Dios, en el cual podemos ser salvos. Amén. Entonces, otras notas sobre el bautismo, bíblicamente hablando, todo bautismo para remisión del pecado fue hecho por inmersión y no por aspersión. Los niños infantes jamás fueron bautizados. Amén. Pues Jesús nos dio el ejemplo de bautizarse ya el grande, lo cual significa que es cuando ya tiene conciencia
de que tiene pecados. Amén. Un niño, un infante, de ninguna manera tiene conciencia de que tenga algún pecado. Amén. Por eso es que Jesús nos dio el ejemplo. Amén. Fíjese que aún dice que Juan se quiso detener, o sea, no quería bautizarlo. Le dijo, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice a ti. Entonces Jesús, queriéndonos dejar el ejemplo, le dijo que así era necesario que fuera hecho. Amén. ¿Por qué? Porque Él necesitaba dejarnos el ejemplo. Y si aún dejándonos el ejemplo, fíjese cómo se batalla mucho para entender, ¿verdad? De que es necesario que se haga de esa forma, de que es necesario que se bautice la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay algunos que ni siquiera creen que sea necesario bautizarse. Ahora dicen que solamente creer, ¿verdad? Bueno, el creer en Jesús es la primera parte, como ya la miramos anteriormente. Amén. Pero luego es necesario cumplir también con el bautismo. Y les voy a enseñar una escritura, la cual confirma lo que les estoy diciendo, o más bien yo de ahí lo saqué. Amén. Entonces, la escritura se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces ahí está claramente la escritura. Amén. De que es necesario el bautismo. Es muy necesario. Amén. Y entonces nosotros tenemos que cumplir con todo lo que nos manda la palabra de Dios. Amén. Porque ahí lo tenemos claramente. Le voy a leer toda la escritura que dice desde el del versículo 15, para que tenga un poquito más claro lo que dice ahí. Dice el capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: y les dijo, hablando de Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Usted lo puede leer en su Biblia ahí. Ahí está. No me lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo ahí en la palabra de Dios. Amén. Claro está que debe de predicarse el evangelio a toda criatura. Por eso es que nosotros estamos aquí compartiendo, yo estoy compartiendo este estudio con usted para que usted entienda, para que usted pueda leer, ¿verdad? Y entonces también dice: el que creyere y fuere bautizado. Amén. No es solamente el creer, es y bautizarse también. Y que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, lógicamente no va a ser bautizado, pues será condenado. Claro está la palabra de Dios allí. Amén. Entonces, no es de que sí, porque yo quiero, sino es porque la palabra de Dios lo está enseñando. Amén. Pues vamos a ir a la última escritura que se encuentra en la cartulina. Amén. Y ahí tenemos la escritura en la parte de abajo. Y es Primera de Pedro 3:21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ok? Nos da la salvación, pero está claramente también que dice que no quita las inmundicias de la carne. Amén. Eso se va a quitar conforme usted vaya leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todos los malos deseos, ¿verdad? Miramos en la cartulina que el tronco se cortó, el árbol se cortó,
y un nuevo árbol brotó, una nueva naturaleza empezó a nacer. Amén. Pero todavía está el tronco, todavía está el mismo árbol, todavía tiene se recuerda los frutos malos que tenía. Amén. Todavía tiene esos en su mente, en su corazón, esos sentimientos, todo lo que vivió, ¿verdad? Porque el bautismo lo salva, pero no le quita todos esos sentimientos, esos deseos malignos. Amén. Pero entonces, ¿cómo se le van a quitar? Bueno, pues tiene que seguir escudriñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando de Dios, orando al Señor. Amén. Y que el Señor sea quien lo ayude y que el Señor sea quien lo siga guiando, ¿verdad? Entonces, el bautismo realmente lo salva. Amén. Pero usted tiene que continuar creciendo en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en este día con este hermoso tema y pues esperamos verle en la próxima lección, que es la segunda parte de esta lección que tuvimos el día de hoy. Se va a titular El hombre nacido de nuevo también, pero ahora vamos a hablar del Espíritu, el hombre nacido en el Espíritu. Amén. Eso será en la próxima lección. Por ahora nos despedimos y oramos que el Señor sea quien nos bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por la bendición que nos has dado de poder compartir este estudio, Señor Padre. Pedimos, Señor, que se haga la obra, Señor, se haga para lo que fue enviado, Señor, que no vuelva vacía tu palabra, Señor, sino que haga para lo cual ha sido enviado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén. Muy bien, pues nos vemos con el favor de Dios en la próxima lección. Dios los bendiga. Amén.